eran un hórreo pequeniño que súa nai ainda conserva. Dicía que tiñan esa concepción de que estaban nun sitio no que estaban porque non podían estar noutro, non? Porque a súa patria de orixe os expulsaban. Entón eu creo que con estas credenciais está máis que habilitado para estar hoxe aquí con nós, non? E logo aquí a miña dereita teño a Luís Villares, que vaya, tampouco é que vos lo teña que presentar moito porque se estades aquí é porque xa sabedes quen é. Pero, en todo caso, sí que vou dicir que eu creo que Luís, sobre todo, é un idealista, non? Como el ben dicía, parafraseando a Manuel Antonio, en cada relanzo do camiño hai unha voz que nos berra máis alá! E ese máis alá, esa posibilidade de atopar novos relanzos, non? Foi o que viñeron facendo no Grupo En Marea no Parlamento Galego. Temos moitísimos exemplos, non? Dese plantar de cadra, de medirse de ti a ti con Núñez Feijóo, con esa máquina apisonadora de dereitos que é o Partido Popular en Galicia. E en todas partes. E en todas partes. Entón, eu creo que entre Luís, que lle ten que facer fronte todos os días a Feijóo na oposición, e Mónica, que eu creo que é o azoute da corrupción en todo o Estado, imos montar aquí unha conversa que vai ser estupenda. Ou sexa que eu voulles lanzar un primeiro tema. Se vos tedes temas para lanzar, vides aquí e dicídelos, ou dicídelos desde aí que malo será que non vos escoitemos. Ben, o primeiro tema é como se pasa de todos eses desexos que queremos para os cidadáns a materializalos, por unha parte no goberno, por outra parte na oposición. Empezamos por Mónica. Así. Bueno, buenos días. Bueno, tengo yo aquí, ¿no? Sí, a mí me escucha. Hola. ¿Sí? ¿Me escucháis? Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo en estos son robles, habías dicho, la Caballeira, ¿no? Carballeira. Con estos testigos, ¿no? Que han visto mucho más que nosotros. En unos días en los que han sido pocas horas, pero han sido intensas, ¿no? En las que hemos compartido angustias, esperanzas, deseos. Era imposible no decir que sí a un acto cuyo título fuera Los límites del deseo. Entre otras cosas porque en la política pocas veces se habla de las cosas que nos importan a las personas. Y el deseo es una de ellas. Se habla poco en política de deseo, de placer, de amor, de afectos, ¿no? Y el deseo que, bueno, para el ser humano es como la configuración íntima de aquello que quieres conseguir, sabiendo que muchas veces igual no lo vas a conseguir. Trasladado a la política, cuando nosotros en la Comunitat Valenciana, sabéis que después de 20 años de gobiernos del Partido Popular, 16 de ellos en mayoría absoluta, en la ciudad de Valencia 24 años de Partido Popular, 20 en mayoría absoluta, y cuando hablo de mayoría absoluta referida a los gobiernos del Partido Popular estoy hablando realmente de totalitarismo con una pátina de ficción democrática, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteábamos ya en el 2014 que se sabía que iba a haber cambio de gobierno, que iba a haber vuelco electoral porque todos los indicadores lo decían, nos planteábamos una cosa, ¿no? Cómo gestionar las expectativas de la gente, que en el fondo es cómo gestionar el deseo. Sabíamos que no íbamos a poder estar a la altura de todos los deseos y del poco tiempo. Yo decía, la gente tiene muchas necesidades, mucha desesperación, mucha angustia y muy poco tiempo, porque el tiempo hace tiempo que se les agotó, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, lo más importante a lo que nos enfrentamos es a la gestión de las expectativas. De hecho, no habían pasado ni 2 días de las elecciones y ya nos decían, tenéis que pactar, ¿eh? Tenéis que arreglar esto. Y nosotros decíamos, espérate, no han recontado todavía los votos, ¿no? A partir de ahí también nos planteábamos, bueno, hay que hacer un programa, ¿no? El programa de gobierno nuestro se llama el Pacto del Botánic porque se firmó en el Jardín Botánico, no solo porque es un lugar evocador como este en el que estamos, sino porque
el jardín botánico, el movimiento por el jardín botánico había sido un movimiento de resistencia y de resiliencia en Valencia, porque un movimiento especulativo quería construir unas torres que iban a afectar gravemente, sobre todo la sombra de esas torres, edificios, ¿no? Esos rascacielos, iban a afectar letalmente a lo que era el jardín botánico. Entonces el botánico fue todo un símbolo de resistencia y la firma del Pacto del Botánico en ese jardín botánico, más allá de la poesía que pueda evocar, ¿no? Y si conocéis el poema de Benedetti del Jardín Botánico, sabéis a lo que me refiero, tenía un simbolismo político muy fuerte. Y realmente fuimos conservadores, en el sentido descriptivo de la palabra, no peyorativo, de decir, de los objetivos que queríamos conseguir, ¿no? Y también sabíamos una cosa, ¿no? Y es que no debíamos cumplir todos los deseos de la gente en un tiempo muy rápido. No hay nada peor para un ser humano que se le cumplan los deseos, todos los deseos, porque entonces hay pocos horizontes ya, ¿no? Esto ya es un plano más psicológico que político. Y empezamos a funcionar, ¿no? Y también nos dimos cuenta que a pesar de que existía esa presión, ¿no? Todavía no habéis arreglado esto, todavía no habéis arreglado lo otro, ¿no? Al año de gobernar y todavía tenemos barracones. Los barracones son los colegios que están como en aulas prefabricadas, que no son de ladrillo, ¿no? Nosotros tenemos muchos colegios íntegramente en barracones. Esto en Galicia no sabéis lo que es, pero en la Comunidad Valenciana sí. No habéis arreglado todavía lo de los barracones. Incluso gente nuestra, del partido, ¿no? Que decía, todavía no habéis arreglado esto, ¿no? Y entonces yo decía, es cierto. Pero cuando me dieron la cartera, abrí y no estaba la varita mágica, ¿no? Y con esto empezamos a gestionar las expectativas y los tiempos, porque en realidad la gestión del deseo pasa mucho por los tiempos. Y luego nos dimos cuenta que la gente también era muy comprensiva y decía, no os preocupéis, sabemos que necesitáis tiempo. Y esto nos está sirviendo ahora en este tramo final de la legislatura para que la gente ya haya asumido en la Comunitat Valenciana que la siguiente legislatura vamos a continuar, porque necesitamos tiempo para la gestión de sus deseos. Entonces yo en principio diría, ¿cuáles son los límites del deseo? Yo creo que a los deseos no hay que ponerles límites, pero hay que gestionar los tiempos del deseo, también en política, ¿no? Y así como para empezar, creo que esta sería la respuesta. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Amigas, amigos, grazas por compartir con nós hoxe o Día da Matria Cidadá que decidimos poñer en común tamén para contribuir a construíla entre todas e todos. Pero non dixo todo o que pasara, co cal non é toda a verdade. Aparte de compartir angustias, de compartir desexos, tamén compartimos albariños, compartimos ribeiros, porque hai emotividades que son propias dun espacio, que son propias dun tempo e que son propias dos encontros que tamén sirven para vehiculizar de que, bueno, unha convivencia, non? Ou un modelo tamén, unha forma de facer política, non solamente na institución, non solamente nos ámbitos formais, senón tamén nos informais, e iso foi o que nos levou tamén a dar mostra desta grande república que é tamén o viño do noso país. Digo isto porque estamos na sesión vermú e hai que darlle ambiente ao tema, non? Desexos que teñamos e que temos, desexos que neste momento son percibidas e percibidos seguramente por todas e todos que estamos aquí e que aínda non tiveron unha canalización ou aínda non teñen un vieiro, aínda non teñen unha corresponsabilidade do outro lado do río, simplemente porque os que están do outro lado do río nos teñen a intemperie como país. Vivimos a intemperie como cidadanía, no sentido de que temos que buscarnos a vida, porque non temos que nos ampare. Seguimos buscando, seguimos formulando desexos porque non temos desde outro lado, desde todo o armazón institucional, desde a construción do autogoberno, desde a construción das estruturas nacionais que servisen para dar benestar ás persoas, que enfaga precisamente esa función. Claro, a nos correspondernos durante todo este ano, como cidadáns e cidadas, formular certos desexos por certas necesidades. Non houbo que inventar nada. E realmente o espacio político de Marea, cando leva ao Parlamento cuestións que se debaten, e despois cando votamos quedamos de segundos, pero quedamos hoxe de segundos mañán, poderemos quedar de primeiros, e por iso é importante formular desexos que mañán señan realidades.
viñeron moi marcados durante este curso político se cadra por 3 ou 4 afirmacións colectivas que tomaron as rúas, non? Algúnas delas que son comuns a movementos internacionais e outras que son comuns ao conxunto da cidadanía galega. Falamos, por exemplo, por recobrar a vista atrás no máis inmediato que sucedeu despois de que nos vísemos aquí o ano pasado, daquela vaga de lumes que asolou o país nas 4 provincias con distinta intensidade. Temos aquí os compañeros de Salceda, temos as compañeras de Nigrán, que viron como se esqueimaba prácticamente a mitade da súa superficie forestal, e non só forestal, como as vivendas quedaban asoladas, como as vidas quedaban arrancadas dos seus lugares, quedaban roubados eses latexos xa para sempre. E entón esa indignación nos levou a todas e a todos a salir á rúa e a formular a necesidade dun cambio. E era un deseo do máis atávico, do máis telúrico. Primeiro, queremos vivir con seguridade. Non queremos que isto nos volva a pasar. Tiñamos o exemplo, aparte, moi ao ladiño de Portugal ou de Pedrograo, que onde morreran casi 70 persoas, igual que agora en Grecia, que temos tamén a desgracia ben recente de experiencias que non se acaban de aprender, e aquí vimos que tampouco se aprendían. Hubo un lanzamento cidadán, non solamente as rúas nas semanas posteriores para queixarnos de como xestionara o goberno a situación, sino incluso durante a propia fin de semana da vaga de lumes. Seguramente recordades, Mónica podería velo, porque en tempo real nos enteramos todos do que pensaba o presidente da Xunta, porque no primeiro medio onde saliu foi nun medio de comunicación privado de ámbito estatal dicindo a situación está fora de control, non hai nada que facer. E, sin embargo, estaban cas súas mangueiras o ben común, estaba defendendo o que era de todas e de todos, mentras un goberno cobarde estaba rendido. Claro, cal era o desexo aí? O desexo aí era simple supervivencia, era un desexo colectivo, un instinto común de protección da propia vida. Vemos, ainda teño eu no meu muro do Facebook, esa fila en Valladares de xente levando os caldeiros para apagar os lumes que estaban cercando as vivendas, mentras o goberno decía pola tele que non había nada que facer. Decía pola tele privada estatal, porque na tele pública galega estaban repetindo Land Rover, e despois na radio Galicia en Goles, que era o único que debía de interesar o conxunto da cidadanía. Había un desexo fronte á desprotección, fronte á intemperie, fronte ao abandono, fronte á incompetencia. As compañeras, os compañeros, pois algúns están aquí hoxe de Salceda, colleron cas súas propias mans, cos seus propios efectivos e ordenaron como podía ser a actuación veciñal a cidadanía autoorganizada, porque o Estado se retirara unha vez máis, como sucedeu xa tamén cando foi o Prestige, afundiuse o Estado, neste caso queimouse o Estado e emerxeu a nación, esa nación que era solidaria, esa nación a que non lle importaba queimar as maos. Houbo xente que queimou as maos defendendo o que ni siquiera era seu, e ni siquiera sabía de quen era, pero sabían que era necesario protexelo porque era de todos. Ese foi un primeiro fito, ademais, que non tuvo unha correspondencia posteriormente nas institucións. David de Manzaneda está aí, foi o grande activista nesa comisión farsa de prevención e defensa contra os lumes forestais, que nos queríamos que fose do territorio, porque o problema non era simplemente de lumes forestais, era un problema de desordenación, era un problema de desorde de todo o territorio, un problema de caos territorial ocasionado non por días, por semanas, por meses, por anos, por décadas, por toda unha traxectoria na que os que nos gobernaron fixeron mirando para eles mesmos e non para o ben común. E iso deu lugar a que tuvésemos que organizarnos, e así o fixemos. Organizamos todo un sistema, chegamos comarca por comarca explicando unha alternativa que non podía ser forestal, tiña que ser territorial. Ben, é certo que a administración non escoitou, é certo que as axudas non chegaron, que as que chegaron tarde, que os concellos non recibiron unha compensación polo esforzo que fixeron. Ben, todo iso é certo, pero quédanos algo, quédanos a idea de que a cidadanía non se rende, e non se rendiu durante esa vaga de lumes. Xa me están facendo señas para que vaya cortando. Por ir con outra que vai ao final deste ciclo político que agora acaba, tivemos 40.000 persoas na rúa protestando contra a mina de Touro. Están os compañeros da Marea de Touro, está Pancho, que foi un dos grandes activistas desde o Parlamento na defensa do conxunto da cidadanía. Claro, decíamos, necesitamos defender unha vez máis o país. Estános abrindo as entrañas, ábrenos as entrañas físicamente,
do noso territorio para extraer un cobre que vai envelenar toda a Conca do Ulla, que vai envelenar toda a Ría da Orosa, que vai envelenar as augas das que estades bebendo agora, que van a acabar coa vida. Entonces a defensa, a formulación do desexo era algo tan evidente como a vida, era tan evidente como algo do que ahora se está falando tamén no novo constitucionalismo, de constitucionalizar o dereito á auga, non? Como se fose algo tan básico que non fixera falta nin falar del, pois fai falta falar del. Ben, unha vez máis, non recibimos unha resposta institucional dese desexo. E estou falando de dous que eran esenciais, que iban os dous encaminhados a defender a vida e a defender o territorio. Non o territorio polo territorio, non o territorio porque seña bonito, sino porque é un territorio que expresa unha vida, que está habitado, que ten nome cada lugar porque é a vida a que nos recorda que somos nós parte deste territorio como un elemento máis do ecosistema. Deixo dúas pílulas máis xa para a seguinte, que foron as mobilizacións na igualdade que se estuveron carácter internacional, igual que a dos xubilados, que non era unha defensa corporativa dunha paga, era unha defensa solidaria dun tempo de crise que non dá acabado, onde os nosos maiores, as nosas maiores comparten con nós e cos nosos fillos e tamén cos nosos netos e netas unha paga para estirar o mes que non dá chegado. E aquí deixo outra formulación de outro desexo. Ante unha reforma constitucional, a necesidade de deixar reflectido con esta expresión o dereito inalienable de todas e todos a chegar a fin de mes. Vamos. Ben, o outro día eu lía nun titular, non lembro o medio, creo que era Europa Press, que dicía 10.000 galegos invirten 16 horas ao día en coidar a dependentes. En Galicia, sobre todo, este traballo recae nas mulleres, non? Que renuncian aos seus proxectos vitais, á súa independencia, para coidar persoas maiores, nenos, discapacitados, discapacitadas. Ben, fronte a esta realidade que temos en Galicia, contrasta a lei que están sacando adiante en Valencia, na que garanten os servizos sociais como un dereito. Mónica Oltra falábame onte de algunhas cousas sobre a consideración da muller nos coidados. Pero isto vai volo contar ela. E tamén nos vai contar Luís como, nun país embellecido como Galicia, se pode xerar unha economía dos coidados, non? Como os coidados deberían estar na cima da pirámide. Así. Bueno, ciertamente, ¿no? Ayer lo estábamos hablando en la entrevista. Cuando nos encarábamos a la campaña del 2015 desde Compromís, decíamos hay que hacer un cambio en la economía, una economía que tiene que estar al servicio de las personas y no al revés, no las personas al servicio de una economía para cuatro. A partir de ahí decíamos las cuatro patas de la nueva economía tiene que ser la transición ecológica de la industria o de la economía. Oye, un segundo. Esto es la gestión del tiempo, ¿no? Transición ecológica de la economía, investigación, más innovación, más desarrollo, Sí, la cultura, sí. sí. Vai empezar Luís mentras Mónica se come un ricola. Falamos da necesidade de articular unha resposta a un problema. Unha vez máis non estamos inventando nada. Solo que hai un problema con ese problema e que a veces o problema está invisibilizado, non se ven. E o primeiro que é necesario constatar que aqueles problemas que non se ven non existen e, polo tanto, non se poden solucionar. A necesidade de visibilizar, de decir, ni siquiera decir temos que conciliar, sino temos que corresponsabilizar. É algo que é o punto de partida para que os homes, nese camiño que non pode ter volta atrás, de pérdida de privilexios, porque o problema da igualdade non é solamente a necesidade de que as mulleres acaden cotas
nas que agora non entran ou onde existen teitos que son bastante máis duros que os de cristal, sino que para que vos ocupedes eses lugares é necesario que nos baixemos deles, que nos compartamos sitios, que nos compartamos espacios dentro de casa e fora de casa. Claro, o feito de que os homes estuvésemos á marxen de toda esa situación, sobre todo invisibilizada nas situacións que expoñía Sara dentro da casa, cuidando das nosas persoas maiores, das nosas persoas dependentes, de lugar a que non se valorase nada do que se facía. E non valorar nada significa tamén non atribuir valor económico a todo aquilo que se estaba facendo. Por lo tanto, había toda unha dimensión da vida que, se hubiera que pagala, non habería todo o diñeiro do mundo para pagala. Porque, ademais, a idea do coidado arrastra unha segunda acepción, non solamente a idea económica de atender a quen ten unha dependencia ou unha determinada necesidade, sino a facelo de determinada maneira. Cando falamos dos cuidados, a veces falamos dos cariños, non? E dos afectos, e desa necesidade de tratar as persoas como seres humanos, e non como outra forma diferente. Gustaba moito onte, Mónica, como nunha conversación nos contaba, cando visitaban as residencias, e o cariño que compartían e os abrazos que compartían cas persoas que ocupaban esas residencias, e como nos decía, a primeira situación para facer fronte a determinada emerxencia social era o que? É dicir, había que institucionalizar a xente que, sendo dependente, non tiña cuidados adecuados ou non estaba ben atendida, pero agora temos que ocuparnos do como. Unha vez que están dentro, que tipo de cuidados, que tipo de cariños, que tipo de atencións temos que ter para que reciban o mesmo trato que recibiría unha persona que vive con normalidade na súa familia na casa. Esa idea de economía dos cuidados e toda a dimensión de todo ese traballo que hasta agora non foi remunerado, que foi invisibilizado e que aparte aos homes nos parecía que as mulleres tiñan que dispensar simplemente pola súa condición de mulleres, como se eso fose algo que a nós non nos incumbise, como se nós estuvésemos eximidos desas obligacións. Sí que o estábamos, porque estábamos eximidos mediante a vía do privilexio. E entón, entrar nesto desde o plano tamén normativo significa asumir en primeiro lugar que a economía dos cuidados significa dignificar en primeiro lugar a quen xa o está facendo, non solamente dos servicios de axuda no fogar, a introducción de novos espacios e de novas colaboracións humanas ao que se está facendo dentro da casa, sino tamén atender as cuidadoras, porque aparte é un término que non é que estea feminizado, é feminino prácticamente no 100% dos supostos, unha dignificación que pasa desde o recoñecemento de dereitos laborais, de recoñecemento de tempos de descanso, de alivio, de recoñecemento que para poder prestar ben ese traballo, aínda que teñamos todo o cariño e afecto porque se trate dun familiar de por medio, necesitamos tamén ese alivio intrasemanal, e despois vacacional de carácter anual, e despois, por suposto, un apoio institucional cando é necesario, por sacar a xente na que non se pode valer por si mesma dentro dos fogares para poder ter unha atención digna. Ben, todo isto debería de terse en conta dentro da economía para empezar, para regulalo, e a seguir por entender que tamén é un sector que ten un determinado presente e un determinado futuro. De feito, é unha realidade que estamos vivindo en moitos concellos do noso país onde non hai persoas que podan atender os cuidados das persoas que o están demandando neste momento, e non hai unha institucionalidade, sexa municipal ou sexa de carácter galego, que poda canalizar a satisfacción xa non dese desexo, formulado directamente como unha necesidade perentoria para ter os mínimos de calidade de vida. Eso é o que nós intentamos desde o ámbito municipal, nos concellos rebeldes, nos concellos do cambio, intentar aliviar, polo menos nunha parte, pero sendo conscientes de que as competencias no ámbito municipal son limitadas e é necesario un marco galego que seña capaz de atender estas necesidades. Vamos a ver se en Valencia durante estes 3 anos foron quen de atender estas necesidades e que, por lo tanto, o que nos formulamos como un desexo e como unha política que de momento non recibe atención no Parlamento galego ten ese correlativo en Valencia. Bueno, pois os cuento. Os decía que queríamos que el nuevo modelo productivo se basara en 4 patas: transición ecológica de la economía, I+D+I, cultura como motor económico, además de como herramienta de emancipación y de procurar un relato público de personas libres, y la sociedad de los cuidados, ¿no? Que muchas veces, hoy todavía no, ahora se ha afianzado más este concepto, pero lo de la sociedad de los cuidados sigue siendo un término que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no
no descifra, no decodifica, ¿no? Y vamos a esta parte, que es la sociedad de los cuidados, ¿no? Yo ayer a Sara le decía en una entrevista que en la evolución humana y de las civilizaciones humanas ha habido mucho tipo de sociedades humanas, ¿no? El trabajo por cuenta ajena, como lo conocemos hoy en día, es que tú vas a trabajar y te pagan por ello, es algo relativamente reciente. Hemos tenido sociedades esclavistas, sociedades feudales, sociedades de todo tipo, pero hay un elemento común en toda la historia de la evolución de la humanidad, y es que no ha habido ni una sola sociedad humana sin cuidados. No hay sociedad humana sin crianza. No hay sociedad humana sin protección a los más débiles, a los más vulnerables, a los mayores. Y este, que es el elemento central, el hilo conductor de la historia de la humanidad, es invisible, es menospreciado, no tiene valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo han hecho las mujeres. El hilo conductor, el tronco que sostiene a la humanidad es invisible, es menospreciado, porque tradicionalmente lo han desarrollado las mujeres. A partir de ahí, obviamente, y por ser concreta, cuando nosotros llegamos al gobierno, había 45.000 personas, 45.000 personas en lista de espera para ser atendidos en el sistema de atención a la dependencia, con una espera media de 4 años y medio. Nosotros llegamos al gobierno en el 2015. Desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas resolvimos expedientes del 2007. Claro, porque si la lista media, el tiempo medio de espera es 4 años y medio, es que había gente esperando 7 u 8 años. Era una situación de crueldad, de maltrato, de abandono, que nosotros tuvimos que lidiar con ella, ¿no? Obviamente la primera fase que abordamos fue acabar con esa lista de espera, ¿no? Lo primero es darle salida a estas 45.000 personas. Y entonces acelerar lo que era la resolución de expedientes y el ofrecer un recurso, el que fuera, cuidados en el entorno familiar, una residencia, desde un punto de vista además, y era favorecer la autonomía. ¿Qué había hecho el Partido Popular? Favorecer la institucionalización de la gente, hiciera falta o no. ¿Por qué? Porque esa parte estaba toda privatizada y daba dinero a los amiguetes. Y entonces favorecieron un sistema de dependencia frente a un sistema de autonomía. Nosotros dijimos, no, vamos a favorecer un sistema de autonomía, donde además pongamos en el centro a la persona, no los intereses de la empresa X, donde además entendemos que el deseo de la persona es determinante. Y no sé cómo es aquí en Galicia, pero desde luego en la Comunidad Valenciana la mayoría de personas quieren quedarse en su casa, no quieren ir a una residencia, quieren estar en su entorno afectivo, en su entorno de seguridad, en su entorno conocido. Y a partir de ahí empezamos a construir un sistema que tuviera en cuenta que el recurso residencial ya era el último recurso, cuando todo lo anterior ya no es posible. Ya no es posible los cuidados en el entorno familiar, servicio de ayuda a domicilio, combinado con centro de día o centro ocupacional, dependiendo si la cuestión es la edad o la discapacidad, etc. Y además compatibilizando servicios. Esto también era muy importante para las cuidadoras. En este momento tú puedes tener una cuidadora, pero también puedes ir a un centro de día. Y ese fue el decreto que nosotros sacamos para ordenar la atención a las personas en situación de dependencia, el acceso a los servicios y las prestaciones públicas y, sobre todo, para compatibilizar determinados servicios que favorecieran la autonomía frente a la dependencia. Obviamente, era muy necesario que las cuidadoras volvieran a tener cotización a la Seguridad Social. El Ministerio ha anunciado que van a devolver la cotización a las mujeres, y hablo de mujeres, no quiero menospreciar, no me entendáis mal, también hay hombres cuidadores, pero son muy minoritarios.
Entonces me vais a permitir que hable en femenino y que los hombres cuidadores se sientan incluidos en este femenino, ¿no? De manera que, por ejemplo, después de estas prioridades, que es estas 45.000 personas darles salida, y desde que llegamos al gobierno, más de 50.000 personas han entrado en el sistema de dependencia. Es decir, más de la lista de espera que nos encontramos, que es una pasada. En este momento la lista de espera está por debajo de 20.000 personas, con un tiempo medio de espera de 1 año y 3 meses. Y el sistema ha pasado de 40.000 beneficiarios a 70.000. Y como digo, en 3 años 50.000 personas han entrado al sistema. A partir de ahí, ahora lo importante, nuestro objetivo, yo creo que lo vamos a cumplir, es que de aquí a final de legislatura acabemos con la lista de espera y el sistema ya esté engrasado y funcione, ¿no? De manera también que los equipos de servicios sociales, en vez de hacer de administrativas y administrativos de lujo, haga intervención, que es de lo que se trata. Y si realmente el Gobierno de España cumple y devuelve las cotizaciones a las cuidadoras, el objetivo de nuestro Gobierno ahora para este semestre, te lo pongo como un ejemplo de cómo vamos construyendo, ¿no? De lo más perentorio y urgente a medidas ya de transformación de calado y a largo plazo. Nuestra idea es hacer un plan de profesionalización de las cuidadoras familiares. De manera que si tú, hija o sobrina, has estado cuidando a tu madre o a tu tío en situación de dependencia y esa situación se ha acabado, ¿no? Porque la persona ha faltado. Bueno, durante ese tiempo, compatibilizando servicios, que vamos a hacer que tú tengas unas horas del día para poder formarte y acreditarte ese ejercicio de cuidado como ejercicio profesional, para que acabado este periodo tú puedas salir al mercado laboral como cuidadora, que no solo tiene formación acreditada, sino también experiencia, porque has estado cuidando a tu madre. Y convertir lo que es un momento, que obviamente no lo hiciste como algo profesional, porque cuidar a tu madre va mucho más allá, tiene un componente afectivo, amoroso, moral, de lo que se espera de nosotros en esta sociedad, que es cuidar a la gente que queremos, ¿no? O que nos quiere. Vas a poderlo convertir en una oportunidad para trabajar. Y vas a poder pasar de cuidadora en el entorno familiar, cuidadora familiar, a cuidadora profesional en el entorno familiar. Y convertir una circunstancia personal en un momento dado en una oportunidad de trabajo. Lo digo como un ejemplo porque creo que ilustra muy bien cómo hemos ido construyendo de la necesidad virtud, que es de una situación de emergencia absoluta en el sistema de dependencia. Ya después de 3 años de gobierno nos podemos plantear que podemos ir más allá, a una transformación. Ben, está me dando aí Quique o toque, porque está aí dicindo que xa empeza a haber fame. Vale. Alguén do público quere sacar algún tema a colación, algunha pregunta? Calade agora ou... O sea, falade agora ou calade para sempre, que se non sigo eu, Va a animaros. ¿No? Bueno, pois vou lanzar eu outra cuestión. Sí, dalle. Me da vergoña. Sí. Acércate un pouco. Sí. Era. Aquí en Galicia estamos facendo unha tramitación parlamentar para defender a corresponsabilidade parental no caso de separación de pais separados. De feito, a xente que estaban facendo, algún de nos contara contigo fai 7 anos en Lugo, non se acorda de nós. Repíteme porque no te he oído, porque tenías el micro muy lejos. Acércate máis aquí, ven para aquí. Aí. Estáis preparando una tramitación parlamentaria para la corresponsabilidad parental. É un tema do que xa faláramos contigo e con outra xente, non te acordarás de min, outra xente. Fai 7 anos en Lugo. ¿En a dónde? En Lugo. Yo no he estado en Lugo nunca, ¿eh? Te equivocas de chica. Sí que estuve hecho. En Lugo, ¿no? En Lugo, sí.
Bueno, igual, contalle a falla pregunta. É o caso é que frenaron a tramitación aducindo que, por maioría, que aquí Galicia non tiña capacidade para legislar por si mesma en estes temas. Unha cousa similar ao que pasou en Valencia, tamén con este mismo tema. La custodia compartida, te estoy refiriendo. Vale. Con este mismo tema se aprobou en 2011 en Valencia y creo que foi en 2015 o 2016. El Tribunal Constitucional tumbó esa ley. Efectivamente. Sí. Y entonces sé que en Valencia se está intentando resolver este tema, ¿no? Reclamar competencias para esto. No sé cómo estáis haciendo, cómo veis. A ver, la posibilidad de legislar sobre derecho civil, estamos hablando, lo que está planteando es que la Comunidad Valenciana legisló en 2011 sobre, y de hecho fue una ley, hubo ponencia, yo fui ponente de esa ley, y fue de las pocas leyes que en aquel momento, con mayoría absoluta del Partido Popular, nosotros apoyamos, con las enmiendas que nos aprobaron, obviamente, da posibilidad de legislar el ámbito civil, que las autonomías forales sí que tienen, ¿no? Forales y no forales, ¿no? Entonces, no es que el Tribunal Constitucional anuló esa ley por su contenido, sino porque entiende que la Comunidad Valenciana no tiene competencias para legislar en materia civil. Cosa que nosotros entendíamos que sí que tenía a raíz del Estatuto de 2006, que tiene un artículo que habla precisamente del derecho civil valenciano, pero el Tribunal Constitucional lo que entendió es que podíamos compilar el derecho civil feudal, ¿no? Entonces dijimos, pero eso no nos interesa. Si no tienes capacidad de legislar dentro del marco constitucional, esto no tiene ningún sentido. Bueno, yo no comparto en absoluto esa decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, tiene un voto particular del magistrado Xiol Rius, que yo coincido más con esa parte, ¿no? Sí que es cierto que los años que estuvo en vigor esa ley ha generado una práctica judicial por la cual sí que aumentó la concesión en una situación contenciosa donde no hay acuerdo entre las partes de la custodia compartida. Yo he defendido la custodia compartida, la defendí en el 11, la defendí en el 15, la defiendo en el 18 y la defenderé en el 20. ¿Por qué? Porque la custodia monoparental como norma, al final lo que lanza es un mensaje muy claro a la sociedad, y es que la crianza es cosa de mujeres. Con lo cual poco podemos avanzar desde un punto de vista feminista, desde mi punto de vista, ¿no? Hay otros feminismos que piensan otra cosa, me parecen igualmente respetables, ¿no? Siempre y cuando no me digan que yo no soy feminista por defender esta postura, ¿no? Por tanto, yo entiendo que la corresponsabilidad en la crianza, y de hecho el Código Civil en el 2005, el cambio que dice, habla de las obligaciones igualitarias dentro del matrimonio en cuanto al cuidado de descendientes y ascendientes, y dice, los cónyuges tienen obligación de cuidar a los descendientes, crianza, y a los ascendientes, cuidados. Yo entiendo que la interpretación en este marco va más allá del divorcio. ¿Qué pasa? Que mientras estamos casados tenemos la obligación de manera igualitaria de cuidar descendientes y ascendientes, y cuando nos divorciamos ya no. ¿Dónde está escrito que después del divorcio esto sea una obligación exclusiva de las mujeres? Porque no nos equivoquemos, y mejorando lo presente, los jueces y magistrados siguen dando mayoritariamente la custodia monoparental a las mujeres. Y esto es una realidad. El que quiera negarlo, pues está negando las estadísticas, ¿no? Y entonces yo voy a seguir defendiendo. Obviamente no todas las personas ni todos los casos pueden tener una custodia compartida. Yo sí que creo que siempre tiene que haber un criterio de un órgano juzgador, pero creo que en situación de normalidad debería ser la norma y no la excepción. Por eso mismo, porque al final, y yo soy abogada, ¿qué pasa? Custodia monoparental, cuando los niños son adolescentes, como papá se ha dedicado a llevarlos al parque
a la noria y a no sé qué, a los 12, 13, 14 años dicen me voy con papá, mamá que ha estado cuidando y trabajando y llevando la vida como ha podido, no ha promocionado, no nada, y a los 14 años el niño dice me voy con papá, el juez le dice efectivamente se va con papá, usted señora se va fuera de la casa, tiene que pasarle una pensión a este señor, no ha hecho carrera profesional y desde luego tu autoestima se va por la cloaca, porque hasta que el niño cumpla 25 años y se dé cuenta de lo que ha hecho su madre en la vida, pues tienes unos años de frustración y de no entender la vida. He visto muchos casos de estos, no solo por ideología y por convicción, también por lo que empíricamente he vivido. Yo sigo defendiendo el amor compartido y la custodia compartida. Ben, temos que ir pechando porque xa temos todos moita fame. Nós tamén, ainda que vos parece que non, Ou sexa que, nada, agora imos empezar a comer, logo teremos foliada e seguimos festexando este día. Graciñas. Bueno, yo solo una cosa. Muchísimas gracias por la acogida que he tenido aquí. Me he sentido como en casa. Tanto es así, os voy a confesar una cosa. Estaba deseando que mi vuelo de vuelta fuera con Ryanair, porque eso me daba posibilidades de quedarme aquí unos días más. En todo caso, toda la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Ryanair que están librando una batalla que... Pero mi vuelo de vuelta es con Iberia, sino que os aseguro que me quedaría con gusto unos días más con vosotros. Muchísimas gracias por el amor y los cariños. Gracias.